Hola, profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Hola, hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, profe, aquí apenas saliendo del trabajo con Bueno, estos paracones que hay en esta ciudad. y hasta ahora, Horrible. peor. Ya está. Y uno que va en carro, peor, profe. Sí, eso es cierto. Están miedosos los trancones. ¿Cómo van muchachos el trabajo? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Descansaron? Bueno, John Wilder es el que está en el trancón. Todavía me faltan personas por llegar. Buenas 6, noches, 7, profe. 8. Hola John, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Profe, soy yo el que voy manejando en ese momento. Tranquilo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces iniciemos mientras llegan los otros compañeros. Espero que les haya ido bien el fin de semana, que hayan trabajado, estudiado, descansado, bueno, que hayan hecho de todo un poquito. Bueno, la idea hoy es que vamos a hablar sobre, les voy a contar un poquito sobre la historia de cómo llegamos a, o cómo llegaron a existir las zonas francas y que socialicemos un poquito de noticias y voy a aprovechar para completar unas notas de por acá que me hacen falta. ¿Listo? Bueno, entonces nos iniciemos con noticias. ¿Quién tiene noticias por ahí para contar? Profe, buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola Diana, ¿bien y usted? Muy bien, gracias a Dios. Profe, yo tengo una noticia. Cuente. Esta noticia es del 27 de agosto. Le voy a leer. Dice aprehensión de mercancías de contrabando por más de 40 millones. Esto fue en Urabá, en un procedimiento de reconocimiento de carga que se realizó en la suite Zona Única de Inspección del Depósito Aduanero Habilitado de Inibán, ubicado en el corregimiento de Caripá, Antioquia. Personal de la División de Operaciones Aduaneras de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá logró la aprehensión de 2.278 pares de chanclas por un valor aduanero de 40.597.714 pesos, las cuales no contaban con la documentación que acreditaba su legal introducción al territorio aduanero nacional. En la DIAN seguimos orientados todas nuestras acciones para así tener una Colombia con menos contrabando, menos ilegalidad y más honestidad. Esa fue mi Bueno, ¿y noticia. cómo le fue? Vimos conceptos hace 8 días, ahí alcanzó a nombrar como 3, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Y qué tal? La policía está cogiendo contrabando una belleza. Me parece pues que estas incautaciones ayudan mucho a minimizar como el contrabando en Colombia y más que todo a mejorar el crecimiento de las pequeñas empresas y microempresas, porque estas son las que más se ven afectados con estos temas de contrabando. Sí. Igual como ellas no pagan impuestos ni nada, mientras que las empresas y microempresas sí tienen que pagar impuestos, nómina y todo pues lo que conlleva la elaboración de pues del calzado, de las chanclas. En cambio, Ahí no dice de dónde venían, ¿cierto? Sí dice el no, país. no, profe, dice ¿Cierto que que no? no, dice que fueron incautadas en Urabá, Antioquia, pero no dice tampoco de dónde era la procedencia de la mercancía. Bueno, y ahí habla de reconocimiento de mercancía. ¿Qué es el reconocimiento? Ah, Que eso es puro enfoque logístico. A ay, ver, ese 5, 18 juguemos, días. juguemos mejor. Juguemos mejor de nuevo. Yo le ayudo. ¿Qué es reconocer mercancía, verdad? Ahí dice que hubo reconocimiento y por lo tanto hubo aprehensión. Sí, señora.
¿Quién ayuda? Reconocimiento. Logística. Profe, creería yo que es que no tiene documentación. Bueno, pero eso se sabe después del reconocimiento, ¿no? Profe. Bueno, el que no tenga documentación fue que dio a la aprehensión, ¿sí o no? Aprehensión. Ah, Aprehensión. dio a la aprehensión. Y antes de eso, ¿qué fue el reconocimiento? Profe, no es el proceso, buenas noches primero que todo. Hola, buenas noches. No es el proceso de inspeccionar la mercancía, sea una parte en físico o otra parte directamente por documentos o pasar directamente el container por el proceso del escáner para validar el producto que viene dentro del vehículo. Muy bien, es mirar la mercancía, reconocer qué es lo que viene, identificar la naturaleza de la carga, revisar documentación, lo que dice Lina, y posterior aprehensión porque Diana contaba que le faltaba documentación al ingreso al territorio aduanero nacional. Muy bien, muchachos, y lo que se viene ahora es, si así están con contrabando, se supone que por esta fecha de septiembre, octubre, ¿cuál es la que trabaja en el éxito? Lina, ¿cierto? No, me olvidó. Lina y Joana. Ana. Bueno, ahorita con ese tema se viene mucha mercancía para diciembre, o sea que la Polfa, la antinarcóticos y la Diana Aduanas va a estar, pero ahora sí que a 4 ojos, a 50 ojos, más que de lo que hace que estamos en pandemia. No, profe, y casi todas las noticias, porque me puse a buscar varias noticias y todo era de contrabando. Todas las noticias que veía hablaban era de eso, de que habían incautado mercancía, ya fuera licor, medicamentos, pero todo era contrabando. Sí, no, y mire que siempre es como lo mismo, calzado, confección, licores, hay mucha juguetería, mucha, y ahorita... Medicamento, porque por ahí también vi en una noticia que habían incautado unos containers con medicamentos también. Ah, brutas, medicamentos, ¿qué medicamentos serán? Que no vaya a dar la vacuna. Imagínese, a que Porque se me le la tiene barata. Porque me la puse la semana pasada, no me va a decir que me tocó una de esas. ¿Cómo le fue? ¿Cuál le pusieron? La Moderna. Lina, ¿Y no cómo fue le- esa, porque no es que como no alcanzaron a, mejor dicho, las incautaron, entonces nada, no fue esa. Pues Usted entonces, No, pero ¿qué? no fueron vacunas. ¿Quién sabe qué medicamentos son? Trae mucho tema de medicamentos de alta complejidad. Cáncer, SIDA, esos que son costosos. También traen Y mucho. esos que no da la EPS. Esas, exacto. Las que no dan la las EPS. Sí, eso es verdad. Gracias, Diana. Sí. ¿Alguien? Sí, es cierto, sí, yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que, qué tristeza, ¿sí o no? Le da uno como hasta risa porque qué. Pero bueno, en fin. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo. Cuente. Es que estoy comiendo mientras estoy en clase. Bueno. Bueno, profe, la noticia que yo leí es que hicieron un estudio a 4 empresas, Grupo Éxito, Concenter, Al Costo y Jumbo, donde la encuesta lo que iba dirigida era las experiencias, las personas capacitadas que tenían dentro de cada empresa en el proceso logístico. ¿Sí? ¿Qué tanto estaba capacitado el personal que trabajaba directamente en esas 4 empresas, cierto? Se llegó a la conclusión que solo el 13% de los trabajadores que trabajan en esas empresas son logísticos. El resto son personas que empezaron en la empresa, digámoslo así como se dice vulgarmente, solamente mientras conseguimos un trabajo para el cual estamos capacitados o en el cual estamos estudiando. Y con todo este proceso de logística, todo lo del COVID y todo lo demás, donde el único punto de quiebre que no paró fue la alimentación y el transporte, los medicamentos, los centros de distribución no pararon, los almacenes no pararon. Entonces de ahí se vino tanto la acogida para empezar a estudiar todo lo que fue procesos logísticos. Sí, esa se hizo directamente en Bogotá, se hizo la semana pasada y también se habló con los gerentes de cada empresa y se llegó a la conclusión que hay mucha gente en Bogotá que son
líderes de logística, procesos logísticos, conocen de aduanas, conocen del proceso de implementación de aranceles y demás, pero que al momento de llevarlos a la práctica, conocen más una persona empírica que una misma persona que tiene los estudios. Entonces, que ellos preferían darle la importancia a aquella persona que creciera dentro de la compañía, permitiéndole la facilidad para que estudiara porque ya conocía que se iba a enfrentar, a una persona que simplemente venía con el proceso de estudios y con una imagen totalmente errada de que todo se maneja desde el computador, al proceso que se hace directamente como la conformación, el transporte, el almacenaje, el picking, todo ese proceso. Y también por aquí vi un dato importante donde dice que los empresarios, ellos mismos se consultaron en el estudio y ellos mismos empezaron desde abajo. Ellos fueron personas que empezaron como cajeras, como surtidores, como empacadores, como transportadores y hoy son gerentes. Entonces de ahí la importancia de que lo logístico viene en todo y es empírico, como dicen ellos, ¿cierto? Dicen que le hicieron el estudio a 65.214 personas que tenían para el estudio y que solo el 27% de las 62.000 son las que están estudiando. O sea, aparte del 13% que ya es conocedor del tema, solo el 27% está estudiando y los demás están, digamos, por poder terminar de pagar su carrera universitaria para poder ejercer la que realmente les gusta. Eso está muy interesante, Lina. ¿Será cierto? Sí. Sí, la sacó donde yo siempre saco las noticias. Vea, por acá está la página y dice que es el portafolio de la República. Eso es Además, chévere. es de hoy. Es de hoy a Eso las es 7. chévere. Es de hoy a las 7:30 de la mañana. Eso es bien interesante y me hizo acordar de muchas cosas. O sea que ustedes, ¿cómo están ahí? Bueno, Logísticos. hablando dentro del centro de distribución, Mm, lo que tiene el grupo de éxito y es que le da la oportunidad a usted para que estudie. O sea, si usted quiere hacer una tercería o hacer un encargo o hacer un reemplazo de otra persona, lo único que le exige a usted su líder es que usted por lo menos, si no está estudiando, por lo menos tenga y diga, vea, yo tengo acá el recibo de matrícula donde dice que voy a empezar a estudiar, independientemente de lo que usted quiera estudiar, pero que se capacite y que con esa forma de capacitación usted tenga la forma de la experiencia dentro de la labor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los que trabajan conmigo estudian en administración de empresas, ingeniería industrial o tecnología en logística, ¿cierto? Mientras que otros dicen, no, es que yo me sueño ser arquitecto y yo estoy acá simplemente por conseguirme la plata que quiero. Pero sin embargo, sí. hacen su labor bien. Porque dicen, es que si yo no hago mi labor bien, yo no voy a tener un almacén surtido. Al no tener un almacén surtido, pues mi familia tampoco va a poder comprar y si no compran, pues no me pagan. A lo lógico, ¿cierto? Pero Sí. como tal en el centro de distribución trabajan 150 hombres, de los cuales estudian 67, otros no estudian y hay otras personas que ya como tal llevan muchos años en la compañía y ya son como tal graduados de ciertas carreras. Hablando dentro del centro de distribución, ya de los almacenes conocerá un poquito más Joana que está en pro de los almacenes. Mira que Lina con ese dato me hizo acordar de cuando yo trabajé en la zona franca de la Tebaida. Trabajé con el SENA y en el SENA en Armenia y estaban empezando a salir la tecnología en gestión logística. Y me tocó pues, es que me distrajo este humor que escribió aquí John Agudelo. Ay, Dios mío, No John. sé cuál de todas era, pero yo le respondí. No, qué pena, profe, no. Creo que estaba orando al escribirle a mi esposa y metí el de donde no era, porque uno manejando en esto es muy duro. Manejar y escribir es tres cosas a la vez es casi imposible. Bueno, entonces cuando me llamaron allá a tecnología y gestión logística me pareció muy interesante, era como el iniciar a ver cómo funcionaba la tecnología, cómo la logística estaban empezando a salir como en su furor y la cosa, porque muchachos, ustedes están en la carrera que es, les cuento, desde mi punto de vista. Y a ensayar a ver cómo funcionaba para implementarlos nosotros en las de las otras ciudades y me tocaba ir a capacitar, muchachos, personalmente casi me muero, me tocaba asesorar, ir a capacitar y estar pendiente de los de la zona franca de la Tebaida. Muchachos, la zona franca de la Tebaida, que lo vamos a ver más adelante,
La zona de la Franca La Teba es una zona franca de bodegajes, dentro de los diferentes tipos de zona franca que hay. Yo dije, pero son netamente logísticos. ¿Yo qué voy a ir a hacer por allá? ¿Sí o no? ¿A capacitarlos en qué? Pero resulta que, de acuerdo a lo que dice Lina, eso fue lo que también, lo que me di cuenta, y es que saben mucho, ustedes saben mucho y están en la práctica. Lo que pasa es que ahí, como lo dice el artículo, les falta la parte técnica, es decir, que es que no se llaman volteadores, ni se llaman, eso le dicen en bodega, les dicen, ay, se me olvidó, muchachos, a los de la bodega. Cuadrilla de descarga. Cuadrilla, gracias. Entonces uno dice, no, no digan cuadrilla, eso se llaman es manipuladores de carga, hay manipuladores de carga de personas, de máquinas, tanto es como todo ese rollo, ¿cierto? Pero el manejo lo tienen, entonces uno dice, bueno, la experiencia la tienen, lo que pasa es que les toca es, para que la empresa tampoco tenga como inconvenientes en tema de internacionalización, se supone que las zonas francas o las empresas que están dentro de zona franca o los que estén en el comercio internacional tienen que tener, así como en todas partes, muchachos, el estudio. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo era capacitándolos para certificarlos. Entonces fue una experiencia bien interesante, el tema de transporte, el tema de que no conocen el manejo del comercio internacional los empresarios de zona franca, estando dentro de una zona franca, eso también se ve aquí, que también me tocó en la zona franca de Pereira, ninguno está en zona franca de Pereira, ¿cierto? No. Y es bien complejo porque el tema no lo manejan, los conceptos y el tema como tal de para qué es que están dentro de una zona franca, que es bien interesante. Y eso se lo nota mucho, y por mi experiencia también me tocó así, como están ustedes y como dice Lina, uno arranca y uno va aprendiendo, uno es muy empírico. Lo que pasa es que uno después es que se certifica y aprende cositas, pero está bien interesante ese estudio, bien interesante. Muchachos, lo que tienen ustedes es espacio. Y por acá, por el triángulo del café, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, porque ya no es norte del valle, y creo que a veces está por allá el Tolima. Es bien interesante y nosotros somos un sector logístico bien interesante para el país. Si se han dado cuenta, tenemos muchos centros logísticos por este sector. Tenemos mucho centro logístico. Ya empezó otra vez movimiento este año. Ay, se me olvida cómo se llama, que va a quedar no es por la Virginia, sino es como parecido a un centro logístico. El CIPLA, creo que se llama, no sé si han escuchado hablar de él. Creo que es CIPLA. Es como un centro logístico que va a operar en Pereira, por las afueritas. Y la idea es que todas las ciudades, o sea, que esta ciudad se convierta en logística, netamente. La idea del CIPLA, voy a buscar bien el nombre, es que se maneje toda la logística del departamento y de las demás ciudades del resto del país. Entonces, se va a manejar el tema de etiquetados, de empaques, de embalajes, todo con concepto internacional. Es muy parecido a una zona franca, pero no lo es. Pero es netamente logístico, muchachos, no sé si sabían, netamente logístico, transporte, qué tipos de transporte tenemos que utilizar, qué tipo de empaques, de etiquetados, si hay que manejar contenedores y qué tipo, o sea, ustedes están súper cotizones. Miren a ver. Es más, están tan cotizones que yo no he podido encontrar la especialización en el tema, les cuento. Le toca a uno irse tipo Cali, un Bogotá, como para especializarse en el tema. Entonces es bien interesante. Están donde es. Mejor dicho, tenemos es que movernos. Bueno, Lina, gracias. No sé si alguien quiere opinar al respecto. ¿Cuántos cuadros notas aquí? Johan. ¿Johan está? Sí. John Wilder está por ahí. Johan, que lo veo conectado. Johan, una noticia, comentario, algo que quiera socializar. Johan a las 2. Sí. Qué pena, habla con John Wilder. Pues aquí me partí un momentico en la, si quiero ver la noticia mía. Aprovechar que Bueno, está hágale. como... Sí.
Le Como hablo usted aquí un está momentico y ocupado, por suavecito. eso lo Claro. seguí. Sí, no, pues todavía no he llegado, pero si quieren, no, más porque era capaz el estoy una vez y estar más tranquilo. Nunca saben. Bueno, hágale pues. Listo. Sí, pues, vea, la que yo investigué fue el día de hoy, perdón, el día de ayer, del sector agropecuario, con las alzas hasta el 70% de los insumos. Y esto dice así, aunque ha pasado cerca de un año y medio desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el efecto que esto trajo a la logística global y local ha sido una alza del 70% en los insumos del sector agropecuario, incrementando el transporte, incrementando el costo de los transportes. Otra cosa que vi yo acá es que si bien con la encuesta publicada en el 2018 a nivel nacional y en la mayoría de los sectores se dio una reducción en los costos que hace 2 años teníamos, y esto incrementó demasiado, o sea, ya para la gente del sector agropecuario, todo esto, un incremento demasiado grande, y dicen ellos que no tienen cómo sostenerse si esto sigue así. Según el gobierno dice pues, que el alza fue debido al COVID, pero que va a empezar a bajar si se promedia para el otro año. Entonces, dice por acá otra cosa, además con el paro se vieron afectadas más de 850 millones de aves que hay en Colombia y no pudieron abastecerse con los alimentos debido al paro que hubo también que hace poquitico creo que fue lo que tuvimos, que generó grandes pérdidas también para el sector agropecuario. Yo creo que tengo relativamente acá, profe. De eso ¿Y qué quería tocar el tal? tema. ¿Estamos graves o qué? A ver, gravísimos, profe, porque es que, o sea, si hay un paro, ese problema de esta pandemia, todo se une. Y usted sabe que de por sí este gobierno es muy, muy corrupto y quieren sacar tajada de todo. O sea, se aprovechan a veces de las necesidades de nosotros y de los agricultores y todos, incrementando todos los insumos. Si a uno en una tienda va y le incrementan a uno todo, parta con el huevo. Que uno compraba un huevo a 300 pesos y se lo incrementaron, en este paro se lo incrementaron a unos 600 pesos, imagínese, el doble. Sí. Entonces, no debería ser así, pero desafortunadamente estamos en Latinoamérica y ese es el problema de nosotros, que a veces viendo la necesidad nos aprovechamos y no tomamos conciencia de las cosas y deberíamos ayudarnos un poco más y tomar conciencia, pero no. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovecharnos, sacar la tajada que necesitemos y listo. Y se quedó esto así, profe, por ejemplo, los transportes y los precios de carga, por ejemplo, nosotros que manejamos eso, nosotros tratamos de conseguir carros y no, uno para conseguir un carro le cobran a uno un flete el doble, pero ¿por qué? No, que es que el incremento de la gasolina, los peajes no bajaron, y uno, pero no debería ser así. Y lo igual con el transporte, mire, por ejemplo, las rutas que hacen a diferentes ciudades, uno que cogía un transporte para el valle, digamos, para Zarzal, de donde soy yo, mi papá viajaba mucho y era un transporte, o sea, él cogía el bus, pagaba 7.000, hoy en día paga 14.000 pesos, o sea, y no bajaron dejaron los incrementos, pero ya, dejaron eso así, nunca los volvieron a bajar. Entonces se aprovecharon de la situación y dejaron todo así calladitos, ahora lo que quieren es meternos una reforma tributaria, terminarnos de arreglar. Los únicos beneficiados son los grandes, los políticos, de resto nadie más. Las logísticas están tan complejas, eso sí es cierto lo que dice Wilder. Muy compleja y la verdad no ha cambiado mucho. Aunque Asia no es el único, sí está afectando mucho a nivel internacional, supuestamente esa pandemia. Y ahorita salió una que es la sudafricana, entonces se va a complicar la cosa. Entonces, no sé, los fletes están costosísimos. Hoy me llamaba un exalumno que les llegó una importación, les dieron una donación, imagínense, de Canadá. Y entonces me decía, las facturas de $600, 6 por, póngale 2 millones de pesos, ¿cierto? De pesos, el valor de la importación. Y les están cobrando 4 millones de pesos por la logística, y es una donación, y ellos tienen que pagar esa plata, entonces los fletes, la logística está demasiado costosa, y no sé si les conté hace 8 días, la compañera mía de la transportadora internacional
están corriendo y se están peleando mucho los empresarios porque naviera o transportadora o aerolínea que saque primero y más económico se está llevando los clientes, uno. Y dos, lo otro es que lo que contaba Wilder ahorita de los tiempos, y es que resulta que les dicen que listo, que separada el buque o el avión, ya tienen el cupo y listo, que paguen, están pagando 3 y 4 veces el valor del flete internacional. Entonces, mercancía de $400 el flete, están $4.000, $3.000. Pero los empresarios se están dando la pela, y lo otro es que no es que les llegue la importación en 15 días, los están reservando para octubre, poder traer, empezar a despachar. Por lo que contaba Wilder, el tema de los transportes, el tema de los contenedores, eso está pero peleadísimo, está muy complejo, muy, muy complejo. Sí, Y los profe, precios justo están igual de caros, están más caros. se descaran a veces las transportadoras y todo ese tipo de navíos y todo, y las cosas, la gente se descaró, o sea, no, ven Están sino súper como descarados. Y como son separaditos. los únicos que están trabajando. Exacto. O sea, cobran si les gusta bien, si no, no, entonces miren a ver qué hacen. Somos los únicos, quieran o no quieran, les toca con nosotros, entonces manejamos los precios que ustedes, los que decidan Eso. ellos. Le toca a uno agachar cabeza y Y darse uno pagar. la... Y Sí, eso es lo que no dicen los más. empresarios, nos tocó pagar porque necesitamos. Pues ahí no hay nada que hacer. Lina. Profe, mira que yo, pues escuchando lo que dijo el compañero y demás, tengo muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en el grupo de TikTok con todo esto de la pandemia, la idea era no dejar desabastecer los puntos de venta, ¿cierto? Entonces, toda la mercancía que se tenía reservada para los 2 meses siguientes se solicitó un mes antes para tratar de cubrir todos los almacenes y que nosotros y ustedes pudieran tener lo que necesitaran con primera necesidad, ¿cierto? Pues llegamos a un punto de quiebre donde el transportador, queramos o no, es el que nos lleva la mercancía. Entonces, peleamos por muchas cosas y el transportador tiene el poder de parar este país y no va más allá. Es cierto. El transportador tiene el poder de decir, no, qué pena, es que no le llevo la carga, es que el peaje está muy costoso, es que la gasolina está muy costosa, es que usted no me está pagando por pedo y no por metro cuadrado de ocupación del vehículo, no, pero es que me está echando más de la carga reglamentada del vehículo y muchas cosas más que uno vio que por necesidad el transportador lo puede hacer todo, en bicicleta, en moto, en una turbo 8, una turbo 10, un doble troque, muy sencillo. Hay muchos modos de manejar, de transportar la mercancía, pero yo voy con todo esto que realmente nosotros también nos aprovechamos del transportador. Y se los digo, hablo como nosotros, como ente de control o como compañía o incluso en el transporte público y demás. Un ejemplo es la buseta de la Virginia. Quienes montan en la buseta de la Virginia, ese señor mete gente hasta en la puerta, porque también es de lo que viven. ¿Cómo es que le dicen a la buceta de la Virginia? El de los cómics. El del No sé, coyote y... ¿Cómo se llama el otro? Correcaminos. El correcaminos. Pues, ¿cómo le parece? Claro, porque es que yo me puse en estos días a hacer un trabajo de campo porque me dio. Y esos señores tienen que entregar, solo de entrega, con el vehículo tanqueado, el vehículo lavado para el siguiente turno, más una entrega de 100.000 pesos. ¿Y cuánto cuesta la gasolina? Y el señor le toca prácticamente, usted le toca comer ahí, desayunar, almorzar y comer ahí. Entonces son muchas cosas. Hoy vemos que realmente todo está muy caro, pero es que no estamos viendo que hay tras bambalinas y esta que también hay gente, son personas, también le toca sudarla como nosotros. Entonces yo llegaba al punto de ver que los conductores llegaban y descargaban la mercancía y arrancaban para Medellín. Cuando llegaban a Medellín, no, devuélvase para Cali, no, devuélvase para Bogotá. Entonces eran Ujú. arriesgando la vida de ellos por sostener ese país. ¿Cuántos no les quemaron los vehículos? ¿Cuántos dijeron, no, es que yo por hacer un viaje porque me iba a salir más, me iba a ganar más, me quedé hasta sin carro? Entonces son Ujú. muchas cosas. Hoy hablamos de muchas cosas, que el COVID nos cambió la vida 100%, que el COVID nos cambió la vida para implementar hasta la canasta familiar, incluso hasta los huevos, y que después de que esto cambiara, los huevos iban a sostener, iban a rebajar, estamos con el mismo precio. 1 kilo de carne de 18.000, eso es ilógico, ya no sabemos ni qué comer. Pero entonces,
eso nos lleva, digamos, a pensar realmente qué queremos hacer, en qué queremos invertir, cómo nos queremos mover. Y por eso me gustó mucho la noticia que leí ahorita. O sea, si usted quiere crecer acá, usted tiene que estudiar. Usted no va a Sí, poder de ninguna otra manera. Usted tiene que estudiar y mostrar lo que usted tiene, porque si no, usted va a llegar al punto que se va a convertir en un conductor de un vehículo donde es a lo que le puedan ofrecer. Usted ya no va a poder exigir nada más. Entonces son muchas cosas. Realmente a mí el COVID me trajo mucho cambio y más viendo cómo nos tocaba turnos de 12, 14 horas y trabaje derecho y usted colocando el pecho por todo y muchos de acá que lo hicimos, el pecho por todo como si a nosotros nos diera COVID. O sea, nosotros éramos ujú, invencibles. A nosotros nos podía dar es COVID. cierto. Como me decía el administrador, usted le da COVID y se tiene que llevar el computador para la UCI. Se lo tiene que Sí, llevar porque, sí, es Angelito, yo, verdad. yo no puedo parar. Y es eso, y no es solo para por nosotros, sino también por la familia de nosotros. Realmente ese campo es muy amplio, pero es muy cambiante. Total, es supremamente cambiante, hay que estar súper actualizados, el tema de la innovación, el tema de las TICs, se vienen muchas cosas y es verdad. Muchachos, nos toca es estudiar, nos toca leer, prepararnos y mirarle, como dice Lina, la comba al palo a ver qué es lo que vamos a hacer, que nos beneficia a nosotros y beneficie también a las demás personas, eso sí es cierto. Bueno, a ver, nota. John Hill, me debe nota. John, comentarios, noticias, aportes. ¿Cómo así, profe, que le debo nota? Yo no me acuerdo. Imagínese. Profe, pues yo Cuéntamelo todo. estuve por ahí leyendo, encontré dos noticias que me gustaron. Por ahí encontré que en La Guajira encontraron, pues, interceptaron dos contenedores con cajetillas de cigarrillo, Ah, qué valuadas en belleza. 2 millones ¿En dónde? ¿En 450, dónde? en La Guajira Alta, Ajá. evaluadas en 2.450.000 pesos. Como decía la compañera Diana ahorita, no tenía documentación. Para mí esto es muy bueno, profe, porque para los empresarios, como también para la agricultura, espera un momento, a ver, perdió el borrador. Los empresarios y la agricultura se ven beneficiados de todo esto, profesora, porque es que las empresas que de Colombia, digámoslo así, pagan sus impuestos para poder fabricar sus productos, el material es costoso, por ejemplo, lo que era Boyacá, Caldas, el Cesar, Huila, el tabaco, pues, para el proceso eso está muy costoso, porque es que los químicos están demasiado costosos, y entonces al agricultor siempre le van a comprar por debajo, y él siempre va a ser beneficiado, es el tercero, profe. Lastimosamente, ¿cierto? Sí, entonces, eso es algo que, Modelos pues, de negocio, modelos de negocio. sí, siempre, pero siempre el agricultor, profe, va a trabajar a pérdida. Sí, eso sí es cierto. Es como cuando los exportadores a mí dicen, yo o estoy exportando, pero son exportadores, hay mucho exportador indirecto, es decir, yo le vendo, yo produzco y le entrego a usted a John, pero John Hill es el que está exportando, ¿sí? O sea, y es el que está ganando más plata que yo, que soy la que produzco, tengo la maquinaria, todo el rollo, pero pues son modelos de negocio y también a los empresarios les da mucho miedo internacionalizarse y meterse en el cuento. Iba a decir algo. Profe, sí, también vi otra noticia donde dice que los empleadores tienen 20 beneficios tributarios, ¿No? generación de empleo y a la población vulnerable. Entiendo que, pues, el Estado le está ofreciendo a las empresas o microempresas que si le dan trabajo a las personas de 57 años en adelante y a los muchachos de 18 a 28 años y personas que son discapacitados van a tener un buen descuento en las cajas compensatorias, cajas compensatorias, y eso ayuda mucho porque a las empresas, si ejemplo, si una empresa paga 1.000 millones de pesos, dicen que le van a dar, que por ese beneficio, pues al contratar 25, las personas le van a dar un 25% de descuento, entonces es mucha, pues económicamente es mucha la ayuda que le van a dar a las empresas. Y también lo otro, que no habría tanto desempleo, profe. Eso está chévere. Y hay unas empresas donde ha funcionado. Incluso hasta les dan beneficios tributarios interesantes. Todo lo meten por el tema tributario, beneficios, descuentos o exenciones.
Es chévere para que le dé trabajo a todo el mundo. Por ahí salió una empresa, mentiras, por ahí no, creo que antes de pandemia, ¿cómo se llama el de café, la competencia, la de Estados Unidos, Starbucks? Que uno toma café de pie. No la conozco, profe. La de café de Estados Unidos, Starbucks. ¿Cierto que sí? Sí. Y abrió Starbucks en México y contrató solo mayores, ¿cómo se les dice ahora? Los de la tercera edad, adultos mayores. Y solo atienden adultos mayores en esa parte. Entonces es bien interesante. Ese tema que cuenta John es bien chévere. Pues a mi parecer, me parece bien chévere. Que todo A el mí me mundo pasó, tenga la oportunidad de trabajar como en otros países. Eso aquí uno a los 30 ya está más pasado, ¿verdad? Para buscar trabajo. Yo vi varias donde el máximo de edad eran 25 años, muchachos. Uno está en la universidad, tenaz. No, y llega uno recién graduado y le piden años de experiencia. 5, 3 años, y uno, pero si acabé de salir, horrible, horrible, Sí, eso sí es verdad. a las empresas no les sirven hasta los 25 años y usted después de los 25 ya es un viejo para ellos y no tiene el mismo rendimiento según eso. Yo quedé aterrada, es que a los 25 yo dije, muy horrible. Bueno, pero, eso fue un cambio este año, ¿no? Y las profe, empresas, algunas están contratando estudiantes, no, egresados sin experiencia. Señor, pues lo digo en la empresa donde yo laboro. sí. Normalmente nosotros contrata la empresa personas de 24, 27 a 30 años, pero no son personas estables. Normalmente, ya que hace la empresa, busca perfiles de personas que tengan su responsabilidad para poder tener una estabilidad, para que esté estable en una empresa. Ujú. No muchas veces no es que llegó a los 25 años que no me dan trabajo, no, profe, es que a algunos muchachos no les gusta trabajar, digámoslo así. Esto también es cierto, es bien complicado, es bien complicado. No necesariamente. Vaya, si usted hoy en día esas cosas donde lo buscan a uno, esos trabajos temporales, ¿cuántos Sí. años tiene? No, tengo 37. No, lo vamos a dejar en opción, pero ya por la edad es muy duro. Le dicen a uno así. Ya mucha gente no es por eso, David. John, pero Tenaz. lo que usted dice es muy cierto, John, pero hoy en día las mayorías de las empresas trabajan que los trabajadores sean estables, porque es que Mm. usted contrata a una persona y trabaja 3 meses y después lo liquida, la dotación cuesta. Y entonces por eso es que hoy en día las empresas también visualizan al fondo que, No, y se da mucho bueno, tema en capacitación, ahí se le va a uno el tiempo y no viene haciendo uno nada. sí. Ah, bueno, Pierde dos gracias. personas. El que lo Señora. capacita, pierde dos personas, el que lo capacita y el que renuncia. Exacto. Bueno, Pablo Vanegas, que por ahí lo vi. Héctor no ha llegado, ¿cierto? No. Pablo, Sí, presente, profe. hola. ¿Trae alguna noticia, comentario? Profe, pues por ahí leí algo que Estados Unidos y China llegan a un acuerdo comercial preliminar, profe. ¿China? Sí, señora, y Estados Unidos. ¿Cómo así? Ese chisme no me lo sabía. ¿Y qué dicen? Pues que van a aliviar las tensiones, pero pues en el momento no alcanza para un acuerdo integral, pero pues ya están hablando pues para que haya un acuerdo preliminar, profe. Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que sí, que no? ¿Carreta? No, profe, eso es mera carreta, profe, no le conviene a ninguno de los dos, yo creo. ¿Por qué? No, profe, pues, pues la pandemia favoreció mucho a China, yo creo, ¿no? Porque mientras a Pues nosotros, se dice que, y no es por volver al año pasado, se dice que la pandemia fue por culpa de esos países, ¿no? El tema del COVID. No sé, por la guerra Que comercial, ellos porque ellos decían, venían con guerra comercial desde el 2019. Señora, sí, claro, profe, se reventó en esa época y los chinos les dio eso y se les fue de una, a cambio a nosotros nos pegó yo creo que más duro, ¿no? Todo. Biden recién se postuló, recién fue, sí, que quedó de presidente, trató de negociar también con China y las cosas se volvieron a complicar. Yo no sabía que habían vuelto a hablar, ¿no? Es como que el problema de ellos con Rusia. Vuelven y hablan, pero pues no sé.
Y pues dicen que hay una tregua, profe, pues hay que esperar a ver. Y que el 15 de octubre iban otra vez a hablar. Ay, ve, eso está bueno. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Juan Diego está. Juan Diego a las 2, no lo veo. Y Tuntún, Johan que no me quiere hablar, Johan a las 3. Johan, está Juan Diego, Héctor llega tarde. Juan Camilo. Lo vi conectado, Juan. Se me fue. Juan Camilo. Listo, muchachos. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario final? ¿Noticias, algo? ¿Alguien más? No, profe, sobre el parcial. Eso es lo único que me tengo preocupado en este momento, me tiene preocupado. ¿Cuál parcial? No va a ser parcial, hoy no era parcial. No se lo acabé de hacer. ¿Sí? Pues yo cada 8 días bueno, hago. Sí, amor, sí, se lo acabaron de hacer. Bueno. Yo cada 8 días le hago Amor, examen. mejor arranque y váyase para su casa, cálmese, vaya a coma. Porque tengo un hambre. Mejor dicho, no imagina. Estoy Vaya como preocupado. y se conecta. Amor, acá lo estoy esperando. Amor, no da ideas. Vaya comiendo mientras tanto. Ve, llegue, come y se conecta. Yo cada 8 días les hago examen, muchachos, por si no se habían dado cuenta. Bueno, no, ¿cómo así, profe? Pero es que usted los semestres pasados no había sido así. ¿Cómo que no? Cambia la metodología. John, retírate, por favor, retírate. Ya, morca, tranquila. Ve así, ve, nada miedoso mis parciales. Ni cuenta se dan ustedes que están en examen. No, ni vea. Está preocupado por eso. Apenas el muñequito de Tom Jerry. Ese es el no, muñequito no. de Tom Jerry. Bueno, cuente, Ricardo. Profe, es que me escribió el compañero Juan Camilo Peláez, sino que en la cuadra donde él vive se le fue la luz. Entonces, por eso fue que se desconectó, pero él sí estuvo activo. Entonces dice que va a mirar si los datos le cargan. Bueno, listo. Entonces que va a mirar si los datos le cargan, se conecta, profe. Listo, Ricardo, gracias. Listo, profe. Listo, muchachos, entonces les voy a contar un poquito de historia de por qué llegamos a zonas francas. Bueno, y me adelanto un tris para dentro de 8 días. Yo ya le subí en plataforma un taller. John Wilder se desconectó. Ahí está. No, señora, está bien, estoy conectado, tranquila. Listo, Manejando, vea, aquí conectado. está. Que después no diga que le avisé de la nota, vea. Les puse un taller, dice taller 1. Tienen plazo hasta el domingo, muchachos. La idea es que investiguen para que ya entremos en el tema de zonas francas como tal. Hoy les voy a contar pues como un poquito de historia, de qué pasó y cómo llegamos a que las zonas francas existieran. Y dentro de 8 días hablamos de las zonas francas como tal y ustedes hacen pues como la introducción. Les puse ahí un taller para que investiguen, socialicen y me lo suban a la plataforma. Tienen plazo hasta el domingo. Todos están en plataforma, ¿cierto? Sí. Yo miro acá. Sí. Bueno, entonces la idea es que el domingo, tienen plazo hasta el domingo para subir el taller y dentro de 8 días hablamos del tema de zonas francas y socializamos ese taller. ¿Listo? Tarea para dentro de 8 días. Bueno. Entonces arranquemos aquí con algo de antecedentes. Se los puse acá, antecedentes de las zonas francas. Resulta, muchachos, que arrancamos el comercio internacional. Dice que al comienzo del comercio internacional las aduanas tenían una función no sé si ustedes han visto las películas, sobre todo esas de vaqueros y todo ese rollo, donde andaban en temas de caravanas. Entonces ahí decía que las aduanas lo que hacían era protección de caravanas, vigilar los enemigos y prohibir las exportaciones de bienes sensibles. Un ejemplo que ponen ahí de bienes sensibles son los huevos de gusanos de seda. Yo no sé si ustedes conocen el cuento, o el cuento no, eso es historia de verdad que arrancó con tema de contrabando, porque aquí dice que era prohibición, se considera un bien sensible y costosísimo, los gusanos de seda, porque con esos gusanos de seda uno hace telas, y las telas obviamente, como ya ustedes ahorita en este momento
nosotros hacemos importación de telas de los Estados Unidos, de China. Entonces, no sé si han escuchado hablar de la historia del Camino de la Seda, o han visto esa película, Profe, yo o nunca conozco habían la ruta escuchado de la hablar del seda. camino. Señor, Yo he escuchado, pero de la ruta de la seda. eso, ruta de la seda, gracias Ricardo. Listo, profe. Pero sí la han escuchado, al principio era puro contrabando, muchachos, y la gente se hacía súper rica, pero la ida hasta allá era muy peligrosa, ir hasta China y hacer todo ese recorrido porque era netamente contrabando. Y generalmente asesinaban, ¿no? Entonces, la ruta de la seda actualmente está empezando a funcionar. Leí por ahí, yo creo que el año pasado, que van a activar la ruta de la seda, obviamente ya como comercio internacional. Pero bueno, entonces arrancamos con temas de caravanas y vigilar enemigos, ¿no? Tipo película. Dice: el comercio era libre de impuestos, salvo en época de guerra. A diferencia de la nacionalización que se usa ahorita con todos los países que somos miembros de la Organización Mundial del Comercio. ¿Recuerdan qué es la OMC? ¿Saben qué es la OMC o la Organización Mundial del Comercio? O ni idea. La OMC, muchachos, la Organización Mundial del Comercio, es una organización, sí, como su nombre lo indica, mundial. Existimos ahí, somos miembros 176 países actualmente. El penúltimo país en entrar por ahí, que por eso Colombia oficialmente ya tiene tanto comercio internacional, es Rusia, ¿sí? Ya estamos exportando mucho a Rusia, nos están comprando mucho, es un comprador o un importador interesante, complejo, pero interesante. A Colombia le está yendo bien. Entonces, esa OMC es la que nos guía como a nosotros 176 en lo que tenemos que hacer, qué no debemos hacer, cómo nos pueden ayudar entre los países, si tenemos conflictos entre nosotros mismos, la OMC entra a intervenir es como un ente mediador y nos ayuda pues para que nos llevemos todos con paz y amor. Esa es pues como la idea. Si no sabemos hacer un TLC, la OMC nos indica cuál es el procedimiento y nos hace acompañamiento. Si queremos negociar con otro país y no hemos podido, pues entran también como en esa intervención y nos maneja la normatividad, que manejamos los Incoterms, cómo debe ser la logística, el tema de los puertos internacionales, aeropuertos, temas de transporte internacional, mejor dicho. Tenemos que regirnos bajo esa norma. Cuando sucedió lo que hablaba ahorita el compañero sobre el tema de China y Estados Unidos, pues cuando estaba Donald Trump, que empezó la guerra comercial con China, la OMC le tocó intervenir, y era tan intervenir que le iba a pedir a Estados Unidos, que es uno de los fundadores, pues prácticamente o que solucionara o que la OMS entraba pues a intervenir ya al motivo o al límite de llegar a sacarlos de la organización. Entonces fue bien complejo y ya llegando pues Biden no alcanzó a suceder ese tipo de cosas. Imagínense, muchachos, donde Estados Unidos, que digo yo, Elizabeth Morato, entre comillas, es la potencia mundial, hubiera sido muy complicado. No sé qué habría pasado en el comercio exterior y la logística. Digo yo que entre comillas porque para mí hay otros países donde son potencia, un China, un India, que son como los que están mandando en el mundo. No sé si están de acuerdo. Bueno, acá hablamos de Confucio. Dice que en los tiempos en el que él vivía se permitió el libre tránsito. Muchachos, cuando hablábamos de libre tránsito, acá en la anterior decía que el comercio estaba libre de impuestos, es decir, no pagamos nacionalización, que a hoy sí, que es algo que nos exige la OMC. Todos los países del mundo manejamos lo mismo, los conceptos que ustedes vieron, todos los países del mundo los manejamos. Se actualiza nuestro estatuto aduanero, nuestro estatuto tributario, nuestro régimen cambiario, como a la soberanía de cada estado, pero teniendo en cuenta la normatividad internacional. Y entonces acá dice que había libre tránsito, tanto de personas como de mercancías. Actualmente no hay libre tránsito a no ser que exista un tratado de libre comercio o se negocie dentro de un apéndice aparte en los acuerdos comerciales. Si se han dado cuenta, ya de acuerdo a un TLC, por ejemplo, Colombia-México, nos eliminaron la visa y tenemos libre tránsito hacia México y viceversa.
Con Estados Unidos hubo pues como tema de ampliación de visas en el TLC de 5 a 10 años, pero recuerden que cada país es soberano, entonces por si me van a decir que algunos les dieron la visa, pero no los dejaron entrar, o conocieron a alguien que del aeropuerto de Estados Unidos lo devolvieron, porque con la época de Trump la cosa estaba complicada. Libre tránsito de personas y de mercancías, que es lo que hacemos actualmente con esos acuerdos comerciales que lo tratábamos hace 8 días. Dice que por los caminos se traía prosperidad y por el contrario, las fronteras fuertemente controladas con altos impuestos. Muchachos, ¿qué les parece esto? Hay libre tránsito, pero en los pasos fronterizos no. O sea, el comercio internacional, como estamos ahora, ok. Y habla de fuertemente controlados. Recuerden que los pasos fronterizos que tenemos los países es donde se encuentra la autoridad aduanera, que la autoridad aduanera son en nuestro caso en Colombia, la Polfa, la Antinarcóticos y la DIAN Aduanas, ¿no? Que son los que controlan. Y Migración Colombia para el tema de personas. Dice que con altos impuestos y que era sinónimo de caos. Actualmente, este tema de impuestos depende del país y depende de los estados de cada país. Por ejemplo, Japón, Canadá y Estados Unidos, hasta donde sé, no sé si sepan de algún otro, cada estado tiene sus impuestos o su manejo tributario, ¿sí? Todo dependiendo de. Bueno, Monsius, que es un confusionista, dice que los peajes no deberían existir en las aduanas. Y no sé si han escuchado de Adam Smith, David Ricardo, que son como ¿cómo se pueden decir ellos? Eso tiene un nombre técnico, pero son como los que manejan como o dan la metodología logística y de comercio internacional, de cómo consideran ellos que se debería manejar el comercio internacional. Entonces aquí dice que están pues de acuerdo a lo que Adam Smith volvió y retomó eso en este momento, y la Organización Mundial del Comercio, que existen los peajes, bueno, los peajes no, bueno, pues la misma cosa, existen las aduanas, pero si se negocia TLC o eso, pues hay unos beneficios o ni existen hablamos, por ejemplo, de la doble tributación, y la doble tributación es que solamente un país cobra impuestos y no los dos, o se maneje por medio de trueques para que ninguno de los dos países tengan que cobrar impuestos. Entonces eso es, por ejemplo, lo que se viene manejando 2000 años después. Me van preguntando si tienen dudas. Bueno, este es el código aduanero. Lo que actualmente los países tenemos es el arancel de aduanas, que creo que yo el primer día se los mostré, ¿o no? Que lo tenemos en la página de la DIAN. Cada país tiene un arancel de aduanas. Con eso es pues con lo que trabajamos, con eso es que sacamos las subpartidas arancelarias y los porcentajes de arancel para saber qué nos toca pagar y qué no nos toca pagar en una nacionalización. Dice que este es el primer código chino, que siempre han estado pues como muy adelante en este tema. Muchachos, y esto sí me parece muy horrible, dice el castigo egipcio para los infractores de aduanas, los que están contrabandeando. Diana, que dio esa noticia de contrabando, vea, pela para todos, a punta de palo. ¿Cómo la ve? Garrote. Súper, profe. ¿Ustedes se imaginan? Había más de una porreada, ¿o no? Tema de contrabando, ahí está, castigo de los egipcios, vean, por encontrar contrabando. Kimberly. Bueno, dice que el origen, ¿de dónde nació? Dice que los romanos, como siempre, muchachos, iniciaron el registro para el comercio, importación y exportación, es decir, empezaron a hacer cruces fronterizos o a oficializar el comercio internacional. Recuerden que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios, o sea, impo y expo, pero los negocios internacionales es la manera como yo voy a hacer esa importación o esa exportación, ¿sí? Es decir, con qué incoterm le entrego, qué medio de transporte voy a utilizar, cómo le voy a facturar, qué documento le voy a entregar, cómo le voy a empacar la mercancía. Romanos. En Grecia dice que habían restricciones para evitar la influencia de los de Persa, para que no entraran. Los famosos, lo que hoy conocemos como los bloqueos
No, nosotros lo vimos para en glosario, eso se llaman las barreras no arancelarias. Entonces, mire, por ejemplo, que en Grecia los empezaron a imponer los no arancelarios. En este caso, pues para la influencia de este país, de Persia, que no querían que entraran. Y lo seguimos manejando ahorita, lo que pasa es que técnicamente hablando lo llamamos barreras. Recuerden que desde que estamos en el comercio internacional no podemos prohibir a ningún país ni nos pueden prohibir a nosotros la entrada, pero sí podemos poner restricciones o condiciones de ingreso. Listo. Dice que existieron aduanas en ciudades, o sea, oficialmente donde había una autoridad aduanera, en Génova, en Pisa, en Venecia, principalmente. Muchachos, aquí en Colombia, por ejemplo, no sé si los he contado o lo hemos hablado en estas tutorías, nosotros tenemos aduanas, recuerden que aduanas es donde existe una autoridad aduanera y va a existir un cruce fronterizo, pero oficialmente hay unos, que era el que contaba el compañero por los lados de La Guajira, hay algo en el comercio internacional que se conoce como zonas económicas especiales. Y esas zonas económicas especiales son para puertos o pasos fronterizos que internacionalmente no se denominan así, es decir, si uno contrata un transporte de otra parte, no van a llegar por La Guajira, ni por San Andrés, ni por el Amazonas. Si nosotros nada más tenemos 4 puertos internacionales reconocidos. Pero esas zonas económicas especiales tienen unos beneficios en temas tributarios y por eso cuando ustedes viajan pueden comprar libre de impuestos o con impuestos muy bajos, pueden comprar en esas ciudades y entrar a su ciudad. Entonces hablamos, ejemplo, Maicao, Leticia, Cúcuta y San Andrés y Providencia. Por eso también se ve tantísimo contrabando. Ustedes veían antes, no sé si alguna vez vieron el programa de Pirri. ¿Ustedes veían o lo han escuchado por ahí? Sí, claro. Sí, profe. Sí. ¿Y de séptimo día? ¿También lo han escuchado por ahí o no? En ese séptimo día y en Pirri, sí, alguna vez presentaron en el programa, entrevistaron a, bueno, el que era director de la DIAN en esa época en Colombia. Muchachos, y entonces en el paso fronterizo con Venezuela, el de siempre, el de Paranguanchón. Y resulta que mientras hablaban con el director de la DIAN, estaba migración y estaba la DIAN pendiente, por debajo se iban viendo cómo las personas de Venezuela y los camiones provenientes de Venezuela cruzaban las trochas con unas bolsas negras inmensas cargadas al hombro. Entonces, y él decía, mire, por ejemplo, ahí están haciendo contrabando por las trochas. Y eso es increíble, muchachos, que uno lo vea pasar, el director de la DIAN, la policía, todo, y no se puede hacer como nada, pues hagan tan poquito, tanto que por ahí van cruzando, muy orondos. Esa fue una. Y la otra, que la mostraron en Maicao. Maicao es en La Guajira, ¿sí o no? Sí. Estoy ubicada. Sí, señora. ¿Sí que sí? Sí, listo. Por ahí entra mucho cigarrillo y mucho licor. Y se ve mucho contrabando. Hay funcionarios de la DIAN y funcionarios de la Policía Antinarcóticos. Y estaban mostrando, creo que eso era Pirri, bueno, uno de los 2 programas, y estaban entrevistando a la directora de la DIAN de allá. Muchachos, a esa directora hace muchos años le hicieron un atentado y se le dañó un ojo. Ella tiene solamente un ojo y anda de parche. Y aún así, siguió pues de directora de la DIAN allá. Entonces iba pues con sus dos funcionarios de la aduana y se fueron a hacer la inspección documental, física, a Maicao, al puerto, a esa zona económica especial, con la policía antinarcóticos y obviamente pues los camarógrafos y el periodista. A mí me da risa, pues eso me parece muy horrible, muchachos, pero bueno. Y estaban en plena inspección y estaban descargando de un buque electrodomésticos y quienes hacen de manipuladores de carga son los indígenas que los contratan pues para que hagan todo eso. Y esos son unos berracos porque se cargan una nevera al hombro, una lavadora, qué berracos. Y empezaron cuando de pronto que súbanse y la policía dar bala y todos los de la DIAN a encaramarse a la camioneta, el periodista y el del camarógrafo corran y arrancó esa DIAN y esa policía
corra de huida, porque salieron los contrabandistas a darles bala, porque estaban haciendo inspección. Imagínense, muchachos, tenaz. Y les tocó irse y esperar a que baje la marea para volver otra vez allá a ver qué pueden hacer hasta que iban y les den bala. Complicado. Tenaz no se respeta la autoridad ni los procesos. Pero bueno, algo que me ha dejado muy sorprendida, tristemente. Bueno, acá hablan pues que al rey se le daban regalos voluntarios. Después hacía el trámite de cruce de mercancía, de carga. ¿Qué más hay por acá? Los árabes impulsaron el impuesto de aduanas. Muchachos, los árabes, los judíos son unos duros en ese cuento. Entonces, iniciando por países árabes, pues empezaron a poner el tema de los impuestos en aduanas. Recuerde que actualmente, ¿cómo es que se llama el pago de impuestos? El concepto. ¿Qué aduanero? ¿Derechos o tributos? Yo, Atributos. tributos, gracias Lina. Listo. Bueno, las etapas en esta primera dice que tenía fines recaudatorios como actualmente funciona. La idea es recaudar esos impuestos para el tema de manejo logístico y todo lo que tiene que ver con el tema aduanero. Dice que recaudación de soberana, donativos que entregaban quienes ingresaban al territorio con fines comerciales, pero era legal, ¿no? El tema de los donativos. Entonces, la primera, el tema cuando arrancamos con el manejo fiscal. ¿Listo? Y en la segunda dice que la consolidación económica en comercio internacional, actualmente u oficialmente o por normativa, tenemos algo que se llama integración económica. Y cuando hablamos de integración económica, tiene que ver con todo este tema de los acuerdos comerciales. Cuando nosotros apenas estamos empezando a negociar, hacer un acuerdo, pues negociamos unas subpartidas, unos aranceles, pasamos por otra etapa que son los acuerdos comerciales multilaterales entre varios países, donde se negocian solamente los aranceles de todos los productos, todo es a cero. Tenemos una tercera etapa que es en la que está Colombia, por ejemplo, que es negociar tratados de libre comercio. Estamos en la penúltima etapa de la integración. Nos hemos como modernizado, globalizado mucho al respecto. Y la siguiente etapa de la integración es la unión aduanera. En la unión aduanera actualmente solamente está la Unión Europea. Cuando hablamos de unión aduanera es que estamos hablando del tema de una sola moneda, una sola economía, ¿sí? Entonces es como la última etapa de integración. Colombia trató de estar... Profe, ¿Sí? qué pena la pregunta y si de pronto se sale un poquito de contexto. ¿Será posible que en Latinoamérica se pueda hacer como una especie, pues no sé, de Unión Americana o algo así, como el esquema que tienen en Europa? ¿O por la desigualdad de los países no será posible? Le voy a hacer un comentario y usted me dice qué deduce. Cuando estaba vivo Chávez, decidió hacer una unión aduanera latinoamericana. Es más, ¿cómo es que se llamaba la unión aduanera? Actualmente tiene un nombre, eso existe. Y era la idea de Chávez era tener una unión aduanera latinoamericana y ojalá con Centroamérica, porque consideraba que Suramérica es donde se uniera, da un poderío el tenaz. Se vuelve más poderosa que Europa y se vuelve más poderosa, puede manejar a los Estados Unidos y se vuelve más poderosa que Europa. Porque aquí, muchachos, es donde está la comida y muchas cosas que nos compran otros países. Y se estableció una sola moneda, que era, se manejaba el colón, se llamaba la moneda. Y por esa época el presidente Chávez tenía libre de impuestos y de deudas a Venezuela. A hoy ha sido el único país que ha pagado la deuda externa a los Estados Unidos y creó su propio banco, como un Fondo Monetario Internacional, pero chiquito, para los países de Latinoamérica que necesitaran plata, él prestaba. La idea es que se habló con todos los países latinos y centroamericanos, entre esos habló con nosotros.
Creo que está el presidente Santos recién posicionado. No, ya Maduro estaba. Entonces estaba con el presidente Uribe. Sí. Y habló con todos los países de Centro y Suramérica. Teníamos el banco, teníamos la moneda y estábamos los países integrantes. Se fue a hablar con cada uno para ver si querían pertenecer a esa asociación. Pero pues muchachos, quienes aceptaron la invitación de Venezuela fueron sus países aliados, es decir, ¿quiénes son países miembros de ese acuerdo comercial? Está Nicaragua, estaba Argentina, que en su momento estaba la presidenta Kirchner, estaba Bolivia, obviamente con Evo, Ecuador, que estaba con el expresidente Correa, estaba obviamente Cuba, con el hermano Castro, el segundo Castro. ¿Quién más era aliado de Venezuela por esa época? Creo que esos países. A Colombia le hizo la propuesta. Colombia en su momento no le dijo que no a Chávez, pero tampoco le dijo que sí. Lastimosamente le dijo que le diera espera. Decidían unas cosas antes de. Pero Ricardo, si existió, no sé si ya se venció porque eso no lo volvieron a manejar. Políticamente todo ha cambiado mucho, pero sí existió. ¿Por qué cree que Colombia no aceptó? No, profe, porque es un aliado estratégico de los Estados Unidos. No tenemos nada que hacer y recuerden que Estados Unidos, México también por estar cerca de Estados Unidos, un Perú, un Chile, no le siguieron la corriente a Venezuela. A mí personalmente me pareció muy interesante y lo que usted piensa, Ricardo, a mí me parece súper chévere. Y esa idea de Chávez en su época me pareció muy buena. Él tenía unas ideas bien interesantes, otras muy descabelladas, pero unas muy interesantes, pero lastimosamente. Sí, profe, desafortunadamente, pues, manda a Estados Unidos en esta zona. Hay temas políticos por ahí. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es que se llamaba ese acuerdo? Bueno, ahorita lo voy buscando. Pero sí, claro, esa fue una propuesta bien interesante. Ojalá llegáramos a eso. Esa es la última proceso de integración. Bueno, la tercera etapa es el tema de globalización económica. En este momento Colombia, o no sé ustedes qué piensan, no está globalizado al 100%, sin embargo ya estamos ahí. Estamos en organizaciones internacionales muy importantes como país suramericano. Estamos en la OTAN, que es el tema todo el tema militar a nivel mundial. Estamos en la OCDE, que es para el tema económico y financiero de los países del mundo. Estamos obviamente en la OMC porque tenemos una normatividad internacional. Entonces el tema de globalización económica dice que generó cambios en la definición del territorio, es decir, todos los países conservamos nuestra soberanía, nuestro manejo como Estado, nuestras normas. Lo que pasa es que las tenemos que aplicar al derecho internacional, ¿no? Pues para poder estar acorde con el comercio internacional. Dice que la globalización pone a competir a los territorios entre sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuál es en café Colombia qué competencia tiene? ¿Qué país también es exportador de café? Brasil. 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 Nuestra gran competencia, grandísima. ¿Qué otro hay? Es asiático. Profe, no sé cómo era. Vietnam, profe. Vietnam. Sí, señor. ¿Cómo, Pablo? Sí, Vietnam, profe, pero yo te quería decir que Brasil nos lleva años, profe. De allá ya hacen muchas exportaciones. Es más, nosotros importamos de ese café brasileño, Ay, nosotros sí. tomamos brasileño. Y ecuatoriano, muchachos, pues aquí entre nos, no es que sea la última en guarachas en calidad, pero dígame, Ricardo. No, profe, era eso, pues Brasil exporta más, pero pues el de mayor calidad es el colombiano. Desafortunadamente, ni nosotros siendo los productores nos tomamos un buen café. Eso les iba a preguntar, ¿ustedes sí toman café como debe ser o no les gusta el café? Yo soy muy mala colombiana, a mí el café no es que me mate. No, profe, pues con ese ripio que dan o que venden acá las marcas, supuestamente, ¿quién quiere tomar un buen café de eso? Si venden en Pero la hay unos pasilla. cafés buenos de tipo exportación, lo que pasa es que son costosos.
Ah, bueno, sí, profe, Claro, pero profe. es que lo que a mí me parece chistoso, se supone que uno es productor, ¿cierto? Y que se Sí. supone que cualquier productor, pues obviamente en el país debe ser más económico, pero para usted tomarse un buen café tiene que comprarlo de talla exportación y se lo cobran a lo que está el dólar. Entonces eso es lo Sí, que no es es lógico. costoso. Ah, es Pero cierto. pues bueno, profe, es el país del Sagrado Corazón. Pablo, Todo pasa en dígame. Colombia. Todas las cosas raras son acá en Colombia, definitivamente. ¿Será que solamente aquí? Pablo iba a contar algo. Profe, pues yo que estoy en ese sistema de café, profe, pues es como la anti los colombianos, pues enviamos el mejor café. Acá queda muy buen café, pero es muy caro, entonces casi todo el mundo escoge y elige como la pasilla que es como la tradicional, que es la que pinta y es la que se ama. Exacto. También eso depende de nosotros, digo yo. En las empresas productoras de café hacen, ay muchachos, tomar café en las empresas productoras de café. Ay, eso sabe tan diferente, dependiendo del tipo de tostión, el sabor, eso es increíble. Como va aprendiendo uno, es bien interesante. Y le va cogiendo amor al café. Lastimosamente yo no me lo tomo como debe ser, a mí me gusta con lechita, hay gente que le gusta con agua panela, hay gente que le gusta con azúcar, y esa no es la idea del café. Es café negro, o Pablo me corrige, sin azúcar, bien negrito, y dependiendo de... Ahí está. Hola Kimberly, ¿cómo le fue? Profe, muy bien, no la quería interrumpir, qué pena. No, tranquila. Bueno, me alegra. Juan Diego ya llegó. Listo. Y Camilo me está escribiendo, listo. Juan Diego. Héctor ya llegó. No. Sí, profe, buenas noches. Yo estoy conectadito hace ratico ya. Es que es verdad que se conecta como Andrés. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, profe, excelente. Bueno. Andrés, ¿alguna noticia, comentario, Sí, algo profe. que socializar? Sí, yo leí por ahí una noticia con respecto al tema de vanguardia y automatización, que hoy en día la logística en los países, digamos, subdesarrollados, y nos incluimos ahí Colombia, nos falta innovar mucho con respecto a esta integración, donde tenemos que tener muy en cuenta que debe ir muy sintonizado a lo que es la parte tecnológica y la logística como tal. No solamente quedarnos en lo que es lo operativo, sino también lo tecnológico. Y de hecho, pues aprovechando lo que leí, contar un poquito de la empresa donde yo trabajo, que está buscando que al otro año tengamos automatización. Ay, se van a modernizar a las TIC. Pues es la idea, profe, porque está comprobado que la vanguardia y todo el tema de la robótica y todo eso, los que no se incursionen en esta temática van a morir en el tiempo. Eso sí es verdad. Y también leí otro poquito, pues ya como saliendo un poquito del tema, es con el incremento de los tiquetes aéreos, principalmente el movimiento de pasajeros a España, pues con la nueva reapertura de poder pues viajar a dicho país, ¿cierto? Eso se incrementó, perdón. ¿A dónde? A España. Más o menos en 3 veces lo que costaba un tiquete antes del tema de la pandemia. Escuchaba también pues los comentarios de los compañeros con anterioridad, donde ellos decían pues de lo duro que está la vida, todo el tema pues de los costos y todo demás, pero esto nos hace como tener una experiencia, una reflexión con respecto a que las empresas siempre por todos los tiempos aprovechan los momentos, o sea, las demandas, o sea, es aprovechar el momento y el precio que usted puede poner a su producto, profe.
Es que también ahí tiene mucho que ver con el mercadeo, ¿no? El tema de ventas, el tema de negociación. Es que esa es la cosa, el tema como empresario, ¿sí o qué? Una Sí, cosa es profe. consumidor, Sí, profe, manejo y el finalmente, pues negocio. como una reflexión ahí, pues ya muy trivial y muy colombiana, es que si no trabajamos, no comemos. O sea, la pandemia sí nos cambió la vida, pero nos toca salir a buscando la vida, profe. Mm, sí, ahí viene el tema de negocios, pues es algo bien complejo. Lo que hablaba Lina, por ejemplo, hay que trabajar, pero bueno, en fin. Muy bien. Digamos por acá, listo. Nosotros somos grandes competidores, muchachos. Alguna vez tuvimos una reunión con especialistas de países y estuvo bien interesante, fue en Expo Futuro. Vino un empresario del Japón, vino el expresidente, muchachos, ¿cómo se llama el expresidente de Perú que se suicidó? Eh, este último. Mm, sí se dieron cuenta que se suicidó uno, ¿no? Antes de pandemia, por el tema de Odebrecht. ¿O no sabían el No, chisme? yo no. ¿No? Yo tampoco, profe. Pero sí sabían, han escuchado de Odebrecht, de ese Sí, sí. chicharroncito, donde están casi todos los presidentes del mundo involucrados. Ay, qué vergüenza, Dios mío. Profe, ¿no Ay, fue Dios. Alan García? ¿Alan García? Ese, gracias. Alan García. Muchachos, personalmente, bueno, cuando fue su primer mandato presidencial, Perú le fue muy bien y por eso es que dentro de los países de la TAM, es decir, Latinoamérica, está Chile y Perú, en el comercio internacional son muy buenos y dejó el país muy bien. En el segundo mandato fue donde empezó pues como a flaquear en unas cosas, pero hablando pues como de la carrera, la logística, el comercio internacional, fue muy buen líder en ese aspecto. Y él también lo trajeron aquí de invitado. Estaba recién, había entregado su mandato presidencial, el primero. Japón, estuvo ese, no me acuerdo qué otro país, y ellos hablaban de que la idea de los países o la recomendación que le dan también, por ejemplo, a Colombia, es que era que se especializara en algo. Nosotros hacemos como vendemos, ¿no? O no están de acuerdo, como de todo un poquito o se le tiene. Sí, ok, nosotros vendemos de todo un poquito. Hacen tal cosa, no, pero se le tiene, se lo busco, se lo exporto, se lo empaco. Entonces nosotros vendemos pues como mucha cosita. Entonces Japón decía, especialícense en algo. En Japón es especializado en tema de tecnología, por ejemplo, en vehículos. Y por eso es que económicamente les va muy bien. Entonces era pues como un gran consejo que daban ellos. El expresidente Alan García hablaba sobre el tema en que ellos se habían especializado exclusivamente en unos productos agrícolas. Todo el sector agrícola era especializado y le metían pues como la plata a eso. Entonces, es como no sé qué tan bueno sea, pero me parece pues como una idea interesante. Entonces acá dice que competir, para poder nosotros ser más competitivos. Listo. Dice que la evolución del concepto de soberanía, como les he dicho desde el principio, nosotros o todos los países somos soberanos. Cuando hablamos de soberanía es que se respeta nuestro manejo como Estado, como jerarquía, es que a mí se me olvida técnicamente ese nombre, muchachos, donde tenemos las tres ramas de la justicia, ¿es que se llama? El rama ejecutiva, La ejecutiva, legislativa y la judicial. legislativa y la judicial. Sí, esos son los ramas ¿cómo es el poder? Las ramas del Del poder, poder. ¿cierto? Del Poder Ejecutivo, profe. Pero lo enseñaban en el colegio. Entonces, por ejemplo, Centroamérica y Suramérica nos manejamos, ese esquema lo tenemos muy parecido, si no es que es igual. Entonces, ahí dice que el concepto de soberanía, cada uno maneja su estado, si tenemos cruces fronterizos ilegales lo tenemos que manejar. No sé si se dieron cuenta en el noticiero, si lo vieron este fin de semana, o como siempre, que pasa mucho con Nicaragua y Venezuela, es que unos soldados venezolanos habían hecho cruce fronterizo hacia Colombia y cogieron una embarcación y se montaron en la embarcación y les iban a quitar la comida y el mercado que llevaban. En esas pasaban los militares colombianos
y decían, bueno, ¿ustedes qué hacen en territorio colombiano? Muchachos, la división fronteriza era básica, era un pedacito ahí de nada. Y hubo un conflicto, no hubo disparo ni nada, pero fue fuerte. Mostraban pues donde Colombia le decía que por favor respetaran la soberanía y que estaban haciendo en el lado colombiano sin permiso. Entonces eso también es donde entran las negociaciones internacionales. Recuerden que estamos en el famoso territorio aduanero nacional, que ustedes me daban la definición de eso. Alguna vez recién posicionado Maduro, yo no sé si se dieron cuenta, entraron por cielos colombianos 2 aviones rusos. Les cuento, muchachos, que Rusia no tiene que estar haciendo nada en Colombia porque con ese país no tenemos política de cielos abiertos. Cuando hablamos de políticas de cielos abiertos en logística, quiere decir que el cruce fronterizo aéreo está negociado y está por escrito en los TLCs, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los ejemplos. O sea, no pueden cruzar. Nosotros, si ustedes quieren ir a Rusia, ustedes no tienen vuelo directo como pasajeros. Hay que hacer conexiones y ese tipo de cosas. Entonces se dice por ahí, Colombia solicitó pues la salida de Rusia por estar haciendo vuelos ilegales en nuestro país. Lastimosamente Rusia dijo que era que se había equivocado, que qué pena. Pues hasta donde leí contaron no pagó mayores, pero se dice que eran enviados por Venezuela para hacer un tema de investigación. Listo. No sé qué tan cierto sea, por ahí se escuchan muchas cosas, ustedes ya sacarán sus definiciones. Entonces es bien complicado, política de cielos abiertos. Nosotros no podemos cruzar soberanía. El ejemplo típico que tengo en soberanía, y Colombia se escudó en que era la única manera de poder llegar después de perseguirlo tanto, y fue cuando cruzaron frontera ecuatoriana a medianoche o a la madrugada, no me acuerdo, para matar a este Raúl, ay no, ¿cómo es que se llamaba el guerrillero, muchachos, que mató a Colombia en Ecuador? Santos era el ministro de Defensa. Profe Raúl Reyes. Ese, gracias, Ricardo. A Raúl Reyes, si se dieron cuenta, eso fue un acabose a nivel internacional, ¿o no? ¿O no sabían? ¿No se dieron cuenta? Nosotros violamos soberanía ecuatoriana. Colombia se escudó en que era la única manera en que ya lo tenían listo y era la única manera ¿cuál será la palabra, muchachos? Ayúdenme. Darle de baja. Sí, porque era, o sea, o le teníamos que dar de baja o le teníamos que dar, no había de otra. Entonces fue como la excusa del gobierno nacional. Incluso por esa época, creo que el expresidente Correa fue otra vez reelegido y Santos pasó a ser el presidente de Colombia. Eso internacionalmente, por cooperación internacional, hubo muchos problemas. El presidente Correa aquí no vino al posicionamiento de Santos y Santos no podía ni pisar el aeropuerto del Ecuador, muchachos, porque iba preso. Él tenía orden de captura en el Ecuador, si no sabían. Entonces pasó un tiempo y mediante temas de democracia, cancillerías, se habló pues para que esta orden de aprehensión, pues yo creo que la quitaron porque ya Santos viajaba al Ecuador después, creo que de 6 meses o un año. Entonces ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Dice que las aduanas constituyen el principal organismo ejecutor de la política de comercio internacional. Muchachos, con las aduanas es que funciona el comercio exterior, así de sencillo. Las aduanas de todos los países. Y en Colombia ustedes ya saben que la aduana nuestra es la DIAN, la Dirección de Aduanas Nacionales. Y son los que manejan esto, el comercio exterior, no hay nada que hacer. Son los que están preparados, los que sancionan, los que emiten los decretos, en Colombia en compañía con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Son los que manejan todo este tema de parcialidad, de contrabando, de aprehensiones, todos estos conceptos que ustedes ya conocen. Eso pues como a nivel general, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que socializar. Es muy relacionado con el comercio exterior, todo comercio internacional.
Ahí tienen un repasito general de comercio internacional cuando lo vean por ahí. Bueno. Nacimiento de las zonas francas, muchachos. Vamos, miren que todo esto es tema, los fenicios. Esto es tema de, ay, muchachos, europeo, no, africano. ¿Dónde queda Egipto, Grecia? ¿Eso queda por dónde? Ustedes que son logísticos. Eso no es Europa. ¿Eso es África? Profe, pues Egipto sí es africano, Grecia es Africano, europeo, pero eso es por el Mediterráneo. Ok. Exacto, el mar Mediterráneo. Eso, muchas gracias. Entonces todo surgió como por esos lados de esos territorios. Dice que los fenicios, con el fin de potencializar su afán comercial, crearon la primera zona franca en Delfos. ¡Ja! ¿Qué era eso? Dice que las ciudades usaron zonas francas y ferias temporales para supervivencia. Actualmente nosotros tenemos diferentes tipos de zonas francas y una de las zonas francas que tenemos es exclusivamente para ferias. Me adelanto un tris. Actualmente Corferias en Bogotá es una zona franca. Corferias funciona como zona franca única y exclusivamente cuando hay feria internacional. Es decir, cuando hay extranjeros u otros países acá, ¿listo? O cuando hay negociaciones internacionales. De resto, es un recinto ferial común y corriente, ¿listo? Tienen que existir negocios, ¿sí? Pero ¿qué hacen en sí allá? O sea, es un punto de encuentro para mostrar productos y hacer la Y negociación. servicios. Sí, es una feria. ¿Ustedes han ido a ferias? Sí, a Expo Futuro o a alguna parte. Sí, ferias de Ustedes ir a vivienda. ver stands y todo ese rollo, ¿sí o no? Sí, señora. Listo. La diferencia es que en una feria internacional es que tiene extranjeros. Pero el meollo del asunto es el mismo, es para ir a exhibir productos o servicios en unos stands, hacer el tema de presentación, dan a conocer la marca, dan a conocer un producto, el expositor, es decir, el empresario que se presenta a una feria, además de eso va a ir a hacer estudio de mercado, sea aquí o porque viaje a otro país, a mirar competencias, a mirar temas estratégicos, hasta conseguir vendedores, temas de aliados estratégicos, eso es como lo que se hace una feria. ¿Cuándo es en zona franca? Cuando se cierran negocios, es decir, la que acabo de pasar ahorita fue Colombia Moda, ¿sí o no? Y Colombia Moda es un boom, vienen de todos los países del mundo y deben cerrar negocios, es decir, Lina fue y puso el stand de vestidos baños y vendió vestidos de baño, o sea, cerró el negocio con un extranjero. En ese caso se toma que es una zona franca de ferias. No sé si soy clara. Sí, señora, gracias. Listo. Dice que en Italia Livorno fue el primer puerto franco. Actualmente Livorno es un puerto internacional, ¿cierto? Logísticos. O ni idea. Examen de puertos internacionales y aeropuertos. ¿No? No saben. No silencio inminente. Nos corchó Livorno. con esa, profe. No, Livorno. nos mató con esa y sí, de verdad. ¿Verdad? Ay, miren a ver. Livorno es un puerto internacional, todavía funciona, es en Italia. Dice que hay poderes coloniales que establecieron zonas libres de comercio en puntos estratégicos. Nosotros actualmente las zonas libres funcionan, que son las que yo les acababa de hablar ahora, las zonas económicas especiales. Hay unas zonas que ya creo que ya no se usan, pero enseguida de la zona franca La Tebaida había una, claro que eso ya es un lote, que eran los puertos secos. Yo no sé si ustedes alguna vez alcanzaron a hablar a escuchar o a ver en tutorial los puertos secos, o los que trabajan por ahí en transporte. Era un puerto, pero es puerto seco porque no hay mar. Eso es pues como en términos generales, puerto seco. Y funcionaba con los beneficios de un puerto. Entonces tenemos zonas libres de comercio, como las que le hablaba ahora, Guajira, Cúcuta, Amazonas, San Andrés, Providencia. Bueno, mire que después entró Gibraltar, Singapur y Hong Kong. Miren, muchachos, que Asia siempre está por ahí, siempre, siempre. Esos países que hablamos aquí, que actualmente son países desarrollados e industrializados.
Eso no hay nada que hacer. Siempre han estado como en el auge de esto, son como los que empiezan a liderar este tipo de cosas. Estados Unidos y Europa como tal, sobre todo la Unión Europea, lideran también muchos temas de organismos, toda la Organización Mundial de Aduanas, de Salud, de Comercio, generalmente liderado por estos dos países. Estamos como atrasaditos para liderar en este tipo de cosas. Bueno, después dice que por esos siglos XIX y XX, pues las zonas francas empezaron a estar en Europa y que las zonas libres empezaron a tener rutas internacionales estratégicas, es decir, no por toda parte del mundo o de la ciudad o del país se utiliza la ruta internacional. Por ejemplo, en el Estatuto Aduanero, no sé si sabían, para el café hay una ruta específica. No por todas partes del país puede andar el camión con café de Colombia. Café de Colombia, el café de Costal. En el Estatuto Aduanero, por ejemplo, dice cuál es la ruta que debe tomar el transportista. Si pasa por otra ruta, inmediatamente cae la autoridad aduanera en carretera, que generalmente es la Polfa, y dice, bueno, ¿por qué por aquí? Es sospechoso. Logística. Bueno, dice que en los años 50 las zonas francas tienen una nueva concepción, que es donde ya van a generar empleo. Es decir, ya empiezan a contratar. Actualmente la idea, y me adelanto un objetivo de crear zona franca o de tener una zona franca en una ciudad, es la generación de empleo. Y la generación de empleo se tiene que dar donde esté ubicada la zona franca. Por ejemplo, la zona franca, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, creo que es de Risaralda, la de la Tebaida. ¿Hay alguien aquí en el Quindío? Profe, yo. ¿Cómo es que llama la zona franca de la Tebaida? ¿Sabe? ¿O lo corché? No la tengo muy presente, profe. Creo que se llama... Es que no recuerdo bien, profe. Pues, o sea, tenía el nombre, pero no recuerdo bien. Pues a esa zona franca le cambiaron el nombre hace poquito, no me acuerdo si es zona franca del eje cafetero, zona franca, bueno, queda en la Tebaida, que yo les decía que es única y exclusivamente para, o no, que es para, no les dije, es una zona tipo bodegaje. Entonces ya les he dicho dos, una que es ferias y esta que es bodegaje. Es exclusivamente para manejo de bodegaje. Y como se instaló en la Tebaida, el empleo se le tiene que dar a las personas de la Tebaida o sus alrededores. ¿Sí? No más. O sea, gente de Armenia no tiene por qué estar trabajando dentro de la zona franca. Profe, Es un requerimiento. Señor. se llama Zona Franca Colombia. Ah, le volvieron a cambiar el nombre. De Colombia. Ah, qué interesante. Muchas gracias. Lo mismo la de acá, Zona Franca Internacional de Pereira, está ubicada por los lados de Caimalito, entonces tiene que generar empleo a las personas de Caimalito, a las de Marsella, pero la gente de Pereira no se supone que no tiene que estar por allá trabajando. ¿Listo? Requisito. Zona franca, hay zona franca de servicios, es otro tipo. Acá en Pereira, si lo han escuchado, es Telemark. ¿Han escuchado hablar de Telemark? Sí, la 30 de agosto. Sí, señora. Esa es una zona franca de servicios exclusivamente y tiene unos requisitos y ahí sí puede estar gente de Pereira, por ejemplo, y una gran condición para servicios es que generen mucho empleo, les ponen como unas, ¿cómo se llama? Una cantidad de empleos que tiene que generar por año. Entonces, por cada año van aumentando la generación de empleo, la cantidad de empleos que tienen que dar. Es una condición también en servicios. Bueno, entonces generación de empleo. Y está en los años 70, dice que zonas francas de exportación, es decir, que empieza a funcionar como está ahora, que ya así la zona franca está dentro de la misma ciudad, se considera que todo producto que salga de la zona franca es una exportación o lo que ingrese sea una importación. Cojamos el ejemplo de la empresa de Lina, entonces digamos que el éxito de que está ubicado en el Victoria, le está vendiendo productos a, no sé, a Buscar en la zona franca internacional de Pereira, entonces lo que está haciendo el éxito es una exportación. ¿Listo? O si, no sé, Buscar está vendiendo los alimentadores y se los vendió a Santa Marta, entonces Buscar está haciendo una exportación hacia Santa Marta. ¿Listo?
beneficio de estar en zona franca. Profe, es decir, estando dentro del mismo país y por estar en zona franca sería exportación. Sí, sí, porque la zona franca acá, Y también editaría la documentación para legalización de origen del común y producto y corriente. todo lo demás. Sí, Ok. documentos, todo, certificados de origen, todo lo que necesita un trámite internacional. Pero me imagino que los costos logísticos para todo el proceso serían más económicos que una exportación a otro país. Sí, porque estamos en el mismo territorio, sí, sale más económico. Pero como tal, papelería sí sería igual. Ah, listo, Común y profe, gracias. corriente, exacto. Bueno, entonces ya entramos a lo que es zona franca. Dice que les voy a mostrar algo aquí de zona franca y dentro de 8 días les muestro cómo están las zonas francas hoy. No sé si se dieron cuenta que hubo un cambio a principio de año por las zonas francas 4.0. No sé si escucharon hablar de las 4.0 o ni idea. Zonas No, francas 4.0. esa la No. son en la pregunta del cuestionario del primer día de clase y usted dijo que nos iba a explicar. Ah, ay, tan linda, yo ni me acordaba. Sí, señora, Bueno, yo listo. me acuerdo también. Bueno, listo. Entonces, actualmente las zonas francas tienen un cambio y dentro de hecho ya les muestro el nuevo decreto. La definición es la misma, dice que la definición, una zona franca es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, que era lo que yo les decía, se consideran, cuando habla de una delimitación geográfica, físicamente no tiene que ser cercada. Por ejemplo, si han pasado por la 30 de agosto, los de por acá o los de Armenia que hayan venido por acá, Telemark está en una esquina. No sé si se han reparado que está en una esquina y cuando continúa la cuadra tiene como una vis, una faldita, y después continúan unos almacenes. Ahí está la delimitación. No están sino ellos en esa esquina. Por la separación de la cuadra. Exacto. No está pegada el local de enseguida, hay una vis, una bajadita. Los que han pasado por en el Quindío, por la zona franca de la Tebaida, ellos son aparte y ellos está cerrado. No están sino ellos. Si han pasado por la zona franca de acá de Pereira, ustedes también lo van a ver allá aparte. Delimitación geográfica. Tiene una entrada muy linda. ¿Quién ha ido al médico o a un examen, a lo que sea, a Megacentro Pinares? ¿Conocen Megacentro Pinares? Sí, señora. Yo, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han visto que es un edificio y a la vueltica está la clínica, pero enseguida hay un parqueadero y ya no hay más? Mejor dicho, están solos en ese pedazo. Sí, señora. Megacentro Pinares al principio fue una zona franca de salud, que es otro tipo de zona franca que tenemos, cuando estaba solo el edificio. Se les dio el requerimiento de zona franca especial porque es de salud y porque primero tenían como que cumplir con los otros requerimientos internacionales para que fuera aprobada como zona franca, y es que tuvieran una clínica con todos los juguetes exigidos a nivel internacional. Pero se demoraron, tenían el lote y se demoraron en construir pues como la clínica, les quitaron el requerimiento de zona franca, en este momento están en stand-by hasta que cumplan con todos los requerimientos internacionales, la clínica ya está. La idea de si ustedes van a Megacentro como zona franca es que si ustedes van a hacerse una cirugía, entonces allá esté el laboratorio, esté la clínica, esté la sala de cirugía, tengan donde quedarse, mejor dicho, que uno no tenga que salir de la zona franca. Entonces todavía le falta como un poquito y quedó pues como en stand-by, zona franca especial, ya no la tenemos. Entonces esa es la delimitación geográfica a la que se indica el decreto, ¿listo? Profe, ¿Sí? ¿y acá en Colombia hay zonas francas así de salud aparte de la que mencionaba? Muchas. En Antioquia es el líder en Colombia. Si uno quiere crear zona franca de salud, coge de ejemplo Medellín. Ah, ok. Hay varias.
Medellín tiene casi todos los estándares. Creo que hay 2 zonas francas de salud, si no estoy mal. Bueno, ¿para qué se hicieron las zonas francas? Dice que para desarrollar, dice que dentro del territorio nacional, por lo que les explicaba ahora que cogía el ejemplo del Éxito y la zona franca, entonces dentro del mismo territorio nacional, mire que no estamos hablando de territorio aduanero, estamos hablando de territorio nacional, es decir, estamos dentro del país, que ese es un beneficio, se toma como si fuera un país chiquito, por decirlo así, pues en mi concepto. Por eso tiene esos beneficios aparte. Dice que ¿para qué? Que para desarrollar actividades industriales de bienes, servicios o comerciales, es decir, podemos hacer de todo. No todas las zonas francas pueden hacer de todo. Pues hay zonas francas para hacer de todo, pero una zona franca está especializada en bienes, otra en servicios, otra en tema industrial. Cuando hablamos de tema industrial es porque tenemos la parte administrativa, la parte del proceso productivo, o sea, la empresa como tal está ahí. Tenemos otra industrial donde solamente de bodegajes, es decir, la empresa tiene bodega ya con todos los estándares internacionales de bodegaje. Tiene cuadrilla, tiene sus manipuladores de carga, tiene el despacho e ingreso de mercancía, de los medios de transporte, cómo funciona en la Tebaida. De servicios tenemos muchos, call center lo manejamos mucho, salud se está manejando mucho, y comerciales es el tema de ferias específicamente. ¿Qué horas son? 8:04. Bueno, dice que se maneja con una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Dentro de 8 días, como les decía, les muestro la nueva normatividad, la que apenas sacó el gobierno nacional y por qué se hicieron los cambios. Dice que la normatividad tributaria aduanera y de comercio exterior es porque se puede exportar y se puede importar. Cuando hablamos de materia aduanera es porque hay una autoridad aduanera ahí, hay unos documentos que diligenciar, hay unos beneficios arancelarios que pueden tener las empresas que están dentro de la zona franca, y tributaria porque tienen unos beneficios en tema tributario. Al momento de constituirse tienen unos descuentos, unas rebajas, a diferencia de empresas que estén por fuera, y tienen beneficios en la nacionalización, por ejemplo, en tema de impuestos, que generalmente son a cero. Bueno, yo les voy contando, me adelanto un poquito, por ejemplo, en el tema de nacionalización, que ustedes ya conocen el concepto. Cuando hacemos una importación, entonces recuerden que la mercancía llega al territorio aduanero nacional, pasa a la aduana, pasa a bodegaje en caso de que haya inspección, si hay algún requerimiento pasa para aprehensión, si no se nacionaliza y se hace levante, ¿sí o no? Pero si lo hacemos por zona franca, la mercancía llega al territorio aduanero nacional, pero no se queda en puerto o aeropuerto. La parte aduanera es su empresa dentro de la zona franca. Entonces lo que entró por Buenaventura, que es nuestra ruta más cerca, continúa a zona franca internacional de Pereira, y en la empresa es que se hace el proceso de inspección y nacionalización. ¿Sí ven? No se hace en puerto, se hace dentro de la empresa en zona franca, que ese es un beneficio, o sea que el tránsito aduanero sigue hasta que llegue a zona franca. Y empresas que están dentro de la zona franca, el tema de bodegaje, ¿cuánto tiempo puede estar una en bodegaje? 30 días. 30 días. ¿Y hay que pagar? Durante los 30 días, no, profe. ¿No? ¿No hay que pagar bodegajes? Creo que por dentro de los 30 no, profe. No es después. Después de que se pasa del tiempo, sí. Desde el primer día nos cobran. ¡Ja! Cobran en dolaritos. Recién salió el estatuto aduanero, nos dejaban libres 3 días. Actualmente desde el primer día hay que pagar. En zona franca no, porque como es la bodega de su empresa. Y no está obligado a nacionalizar inmediatamente. Si usted quiere, nacionaliza unas partes. Si no quiere, las puede dejar ahí guardadas. Y si no las va a utilizar, las puede devolver y no tiene sanción ni tiene ningún problema. Y cuando las vaya a utilizar, nacionaliza. Ese es un gran beneficio que tiene zona franca, por ejemplo. ¿Sí ven? Tengo mi autoridad aduanera dentro de la zona franca. Ahí está la DIAN, está la policía. Tengo mi inspector, que a diferencia de las otras no se manejan. Entonces, Perú, no.
Perú hace un tiempito, hace unos añitos, no reconocía las zonas francas, sin embargo las tiene. Y hace unos años hacia acá ya las está reconociendo, le está dando el manejo normativo que debe tener una zona franca. Todos los países del mundo tenemos zonas francas y tenemos prácticamente el mismo manejo, respetando la soberanía de los países, como les dije desde el principio. Actualmente Perú ya lo toma. Dice, a ver, ¿con qué diferencia? Las mercancías ingresadas a esta zona se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de impuestos a las importaciones y las exportaciones, que es básicamente el ejemplo que les di ahora con el éxito. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, señora. Listo. Juan Diego vi que llegó. Hola, Juan Diego. Sí, profe, yo he estado por momentos, pues me desconecto, me vuelvo y me conecto, porque pues estaba laborando, entonces mientras me desplazaba hasta la casa, entonces fue la situación. Tranquilo, Pero ya estoy tranquilo. activo, pues. ¿Alguna noticia que quiera socializar o algo que quiera contar? No, pero en el momento no. Listo. Bueno, muchachos, entonces, ya, ¿alguien conoce a Juan Camilo Arbeláez? No, ¿cierto? Listo. Profe, ¿Señor? yo lo conozco, también es de acá de Armenia, profe. ¿Sí? Sí, señor. Pero entonces él no está aquí, ¿cierto? Porque es que lo tengo en mi lista, pero ya estuve revisando y él nunca ha presentado nada, ni ha estado ni nada. Profe, es que él tiene un problema con registro desde Armenia y pues no es la única clase. De hecho, pues a todos los compañeros que hemos clases por la plataforma Pereira, la mayoría nos pasó. Que Sí. la universidad pasó, supuestamente de acá a Armenia pasaron todo, pero el registro en Pereira no lo hicieron bien. Entonces hemos tenido ese conflicto. Y por ahora, pues él estuvo por momentos en la clase, sino que era lo que le comenté ahora, que se le fue la luz. Y no, los datos pues no le cargaban la clase. Usted me Creo que él dice que escribió. cuando pueda me escriba por el interno. Ah, listo, profe. Muchas gracias, Ricardo. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces ya saben que para dentro de 8 días el taller, tienen plaza hasta el domingo para que lo suban en plataforma y continuamos a ver, socializamos el taller y ya entramos pues como en forma con el tema de zonas francas. ¿Listo? Listo, Por ahí profe. el taller que está montado en la plataforma. Por ahí, disculpe. ¿Cuál es? El taller que está montado en la plataforma. Lo Espérenme, quise yo leer y puse para la- socializar. Ese que dice taller 1. Ese es. Ah, ok, vale, gracias. ¿Dónde lo tengo? Este que está acá, vean, taller 1. Listo. Este es el que suben. Ah, vale, gracias. Gracias. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias, que descansen, nos vemos dentro de 8 días, esto se me pasa súper rápido. Feliz inicio de semana y que descansen. Profe, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Feliz noche, profe, que estén muy bien. Gracias.